Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Contraportada. Como el día de ayer lo mencionamos, esta es nuestra segunda parte del programa que hemos titulado Jesús de Nazaret, su proceso judicial conforme al derecho hebreo y romano y el contexto histórico de su vida. Esta es la segunda emisión. El día de hoy hablaremos y trataremos igual de este personaje tan importante que dejó huella y ha trascendido a lo largo de la historia de Jesús de Nazaret. Pero el día de hoy nos especificaremos sobre el tema de su detención, su juicio y su crucifixión. Estamos aquí en la hermosa provincia, en Guadalajara, disfrutando de esta linda noche de 30 de agosto de 2019. Y para nosotros, para la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, es un verdadero placer que se encuentren con nosotros y que a través de la pantalla estén disfrutando de esta amena charla que estamos a punto de iniciar. Permítanme presentarles a quienes hoy nos honran con su presencia como panelistas y han de participar, traen una información muy interesante respecto de este tema. Tengo por este lado el honor de que nos acompañe José Luis. Bienvenido. Agradecido, José, por esta nueva invitación, ¿verdad? Una vez más, para poder continuar con este caso, que en sí todo el mundo, ¿verdad? En estas fechas, algunos, otros en abril, pero quieren saber de lo que es Jesús. Excelente, bienvenido. De este otro lado nos acompaña Marcos. Marcos, bienvenido. Sí. Pues buenas noches, Josué. Pues muy agradecido de que otra vez nos invite a este programa tan especial, porque es importante, ¿verdad?, que la gente conozca de este personaje muy importante en la vida, en la humanidad, Jesucristo. Bienvenida, Ivonne, nuevamente aquí en el programa. Buenas noches a todos los que nos ven a través de este excelente programa Contraportada y pues muy agradecida de estar con ustedes compartiendo esta mesa de análisis. El día de hoy, como ya lo mencioné, nuestro programa de Contraportada tratará el tema de Jesús de Nazaret. Y como ustedes ya lo saben, Contraportada es un programa en donde nos enfocamos a analizar temas religiosos y científicos, pero donde nuestro elemento, nuestra base de conversación es siempre el uso de la razón. Un programa con enfoque académico, en donde a través de bibliografía, de información con fuentes fidedignas, en donde hablaremos, o lo que hablaremos, está sustentado en la historia, en acontecimientos que han sido científicamente comprobados en su mayoría. No es una interpretación, no es un análisis personal, sino simplemente traemos a usted la información que ya los estudiados, que ya los profesionales en la materia de la historia, de la antropología, de la geografía, de la sociología, han realizado a lo largo de la historia. Bien, entramos entonces en materia. Ivonne, platíquenos acerca de lo que es o fue la detención. Permítame, antes, perdón, es importante destacar para quienes no nos acompañaron el día de ayer, hablamos acerca del contexto histórico, el contexto religioso, el contexto político de la vida que se vivía en el tiempo de Jesús de Nazaret. Hablamos acerca de su nacimiento, un poco acerca de su biografía. Para tratar de entender estos acontecimientos, hoy hablaremos específicamente de su proceso de su detención, pero para llegar al día de hoy fue importante hacer un análisis previo de su vida. Así que antes de que, o ya una vez concluido este programa, si le interesa, lo invitamos a que a través de nuestras redes, como es Facebook, donde está viendo esta emisión, o nuestro canal de YouTube, Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, pueda usted ver la retransmisión de la emisión del día de ayer. Bien, ahora sí, Ivonne, platícanos acerca de la detención de Jesús de Nazaret. Bueno, aquí es donde empiezan todas las irregularidades con la detención de Jesús de Nazaret, ya que fue una detención muy aparatosa, donde se reúnen aproximadamente una espera que la conformaban 600 soldados romanos, acompañados del sumo sacerdote, la guardia del templo, Judas Iscariote, que fue uno de sus apóstoles y quien lo traiciona por 30 monedas, el pueblo ya incitado por el Sanedrín, que en el programa del día de ayer comentábamos que el Sanedrín estaba conformado por 71 personas, bueno, y que era el que se encargaba de impartir la justicia judía. Bueno, el pueblo ya había sido incitado por el Sanedrín, pues ellos buscaron de lo peor del pueblo y le aprenden a Jesús durante la madrugada en el huerto de Getsemaní, cuando se encontraba ahí orando con sus discípulos. Llegan y le detienen, pero van con antorchas
van con palos y definitivamente lo detienen de noche. Ahí es donde empieza lo primero, pero él mismo él mismo dice, ¿no? En los evangelios lo narra y pregunta, si todos los días él estaba enseñando y predicando en el templo, ¿por qué llegaban de noche precisamente y con tanta gente, ¿no? Con tantas personas, con tantos soldados, con la guardia del templo y bueno, esta detención fue la verdad muy, muy aparatosa para la época. Evidentemente aquí es donde de manera física empieza el escarnio, empieza pues parte de esa situación complicada en el proceso de Jesús. Digo físicamente porque, como lo mencionábamos en el programa pasado, pues también hubo una problemática, un sufrimiento psicológico, mental, porque Jesús conocía, sabía, ¿verdad?, sobre lo que le iba a acontecer. Y bueno, aquí es donde se da la situación de la detención. El día de ayer hablábamos, es importante mencionarlo, también del análisis psicológico de lo que sucedía, o lo que la psicóloga alcanza a percibir a través del texto y de la historia, de lo que estaba viviendo Jesús de Nazaret antes de llegar a este momento de la detención y lo que hemos de ver a continuación y más adelante. Vamos a irnos a un breve corte, posteriormente vamos a hablar sobre el proceso del juicio político de Jesús de Nazaret. Quédese con nosotros, recuerden, estamos en su programa Contraportada. Te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la gira apostólica universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecassjf@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Contraportada. Recuerden que el tema del día de hoy es Jesús de Nazaret, detención, juicio y crucifixión. Hablamos antes de irnos al corte acerca de lo que fue el momento de su detención, cómo se lleva a cabo este acto y bueno, ya en palabras de Ivonne nos hablaba y nos explicaba un poquito acerca de ello. Vamos a hablar sobre lo que es el juicio religioso, el Sanedrín, en el caso del proceso de Jesús. Marco, ¿qué tiene acerca de esta información? Sí, mira, Josué, antes de entrar un poquito en este detalle y lo que decía Ivonne, quiero que, pues, porque a veces las personas desconocen todo lo que se maquinó antes de ser detenido, de detenido Jesucristo. Hay una primera reunión el 28 al 30 de septiembre de ese año, o sea, 781 del tiempo de Roma, el 33 de la era nuestra cristiana. La segunda reunión, febrero, año 33, aproximadamente 4 meses y medio después de esto, hay una segunda reunión del Sanedrín para ver la situación, para ver qué es lo que, por qué quiere llevar a Jesús a juicio. Y una tercera reunión, pues según los historiadores, habla del 12 de marzo del año 782, 25 días después de la segunda reunión. Esta reunión ya es una definitiva, ya no es para ver, sino ya la resolución está tomada. Hay que darle muerte al Cristo, hay que detenerlo. Y ahí es cuando empieza, ya como decía Ivonne, viene la detención, pues en aquel lugar del huerto, ¿verdad? Es detenido por la guardia del templo y también es acompañada de la guardia o de una esperia que se componía aproximadamente de 600 hombres romanos, y es donde Cristo pues dice, ¿por qué? ¿Por qué viene hasta aquí? Estaba predicando en el templo todos los días. Viene el juicio también, se empieza a juzgar, se juzga de acuerdo
a la ley hebrea. Esa es la que el Sanedrín tiene para juzgar a Cristo. La ley hebrea pues está compuesta por, pues se llama el Torá, que se comprende el conjunto de narraciones, leyes atribuidas al profeta. Ya conocemos cuando Dios le manifiesta a Moisés en aquel monte, le da la ley, y en esa ley están contempladas otras, pues redactadas versículos que se le llaman también el Misna. Es una ley que también está aplicada, y bajo esa ley fue juzgado Jesucristo. Tras esa fue enjuiciado por el Sanedrín. Ahí empieza el Sanedrín, pero hay algo interesante, Josué, que podemos comentar para toda la audiencia también. Días antes de que Cristo fuera juzgado, el mismo Sanedrín, como buscando la forma de cómo cubrirse, le hace algunas modificaciones a estas leyes con tal de llevar a Cristo a juicio, pero también ellos a la misma vez procurar cómo salir ilesos. Le hacen esta modificación a la ley que estaba contemplada en el Misna, para una forma de no salir ellos culpables. Y ya estaban acomodando todo. Correcto, para poder realizar correcto. la ejecución. Entonces, o sea, ahí fue donde pues aquel empieza aquel juicio contra Jesús, o sea, empieza a juzgársele en base a aquella ley, le hacen esa reforma con tal de ellos salir ilesos para no verse culpados. Empieza el juicio contra Jesús, y ya más adelante vamos a ir viendo todas las incoherencias o nulidades que podrían haber habido en el juicio de Jesús, porque también se quebrantaron algunas leyes que estaba estipulada en la misma ley del Tarot o del Talmud. A ver, recapitulando, creo que, bueno, aquí los expertos son ustedes, ¿verdad? Para entender, recapitulando, ¿Jesús es detenido por una escuadrilla de soldados romanos? Aproximadamente eran 600, se le llamaba espeira. Espeira. Correcto, más eso está acompañado de la policía del templo, de la guardia del que custodiaba el templo. Hablando ya de judíos. Correcto, Okay. o sea, eran meramente judíos. Y hay un detalle importante, y mismo Cristo, por eso él dice, si yo estaba predicando todos los días en el templo. ¿Por qué? Inclusive hay una incompetencia, o sea, no podía, la policía quebrantó la ley, porque la ley decía que esa policía, su competencia de jurisdicción Estaba era fuera, solamente dentro del templo y en los Ok. atrios del templo. Un detalle importante, ¿por qué se hacen valer de la Hesperia o de la policía romana? Para evitar, porque si el pueblo judío se daba cuenta que a Jesucristo lo habían detenido en la noche, pues iba a ver, porque Cristo tenía muchos seguidores. Claro. Entonces, para evitar el alboroto, el conflicto, También, o que entonces no dejen por eso, que lo arrestaran. correcto, se hacen acompañar de estos 600 hombres. Va, De bueno. hecho, hay que recalcar de que entre la primera y la segunda reunión que tuvieron los del Sanedrín, Jesús no se había enterado de nada. O sea, todo fue oculto, planeando todo para que llegara el momento de la detención. Sí, definitivamente, según nos narra aquí Marco, y no es la percepción de Marco, sino lo que trae a través de su investigación, entonces se hace un complot previo Correcto. en donde en estas Exactamente. reuniones se empieza a analizar de qué manera se le va a procesar, de qué manera se le va a sentenciar y cómo se le va a ejecutar. Y para que esto pueda llevarse a cabo, fue necesario hacerle una serie de reformas a las leyes judías. Correcto. Para que todo estuviese plenamente ejecutado sin ningún problema y sin cabos sueltos. Bueno, pues creo que es muy interesante esta información. Los invito a que vayamos a los anales de la historia y verifiquemos exactamente sobre este acontecimiento de su detención. ¿Y por qué se lleva a cabo con todo discúlpeme la expresión, esta faramaya? Porque vienen no nada más los soldados romanos, sino también los del templo pertenecientes al judaísmo y demás. Todo era planeado para que Jesús fuese apresado sin ninguna problemática. Hablemos entonces, ya una vez conociendo esta parte del Sanedrín, hablemos del proceso del juicio político, el tribunal romano. Bueno, ya siendo procesado Jesucristo por el Sanedrín, ¿qué sucede? Ellos lo que querían era deshacerse de Jesús, eliminarlo, sacarlo de su camino, porque era un peligro, como habíamos dicho en el programa del día de ayer. Entonces van donde Pilato
y lo entregan y lo acusan de que él se autollamaba rey. ¿Ya? Pilato lo hace pasar, el Sanedrín se queda afuera. ¿Por qué motivo? Porque como eran días de la Pascua, sucede que si entraban a ese lugar quedaban impuros y para ese día de la Pascua tenían que estar purificados. Por tanto, Pilato, ¿qué es lo que hace adentro? Interroga a Jesucristo y ya dentro de la interrogación se da cuenta que no tenía culpa alguna, que no había motivo para poder juzgarlo y se los devuelve a ellos y que lo juzguen ellos. Ellos lo que querían, como querían matarlo, dicen, pero si la ley misma nos prohíbe matarlos. ¿Por qué motivo? Había una ley en donde les prohibían, lo que mencionamos el día de ayer, les prohibían al pueblo de judío matar. Y él, dentro de esa ley, no encontraba motivos para que mataran a Jesús. ¿Qué es lo que hacen los del Sanedrín? Van y le inculpan otros cargos. Podemos ver, lo culpan de sublevar al pueblo de Galilea, cosa que el Imperio Romano no quería. No quería sublevaciones, no quería motines, nada. También lo culpan de impedir pagar tributo a César, cosa que Jesús nunca dijo. Y se dice rey de Israel o rey de los judíos, siendo que ya había una monarquía. Esta era como que estuviera invadiendo una monarquía. Entonces, en ese minuto, ya Pilato se entera de que andaba Herodes por esos lugares y se lo envía a Herodes. ¿Qué podemos ver aquí? Herodes tampoco quiso juzgarlo, él lo que quería era conocerlo, lo que decíamos ayer, la verdad, la fama que tenía Jesucristo para poder... Ya era un ícono de la Exacto, época. él quería verlo, pero tampoco se atrevió a juzgarlo. Es como que, no, júzgalo tú, no, tú júzgalo. Entonces ellos, ninguno de los dos, ni Pilato ni Herodes, querían juzgar a Jesucristo. Por tanto va y lo vuelve a Pilato. Pilato, ¿qué es lo que hace ahí? Para calmar al pueblo de aquella actitud que querían, manda a azotar a Jesucristo. Lo azota. Había una ley judía, ¿verdad? De 40 azotes, 39 azotes. Entonces, ¿qué hace? Lo azotan a Jesucristo y él le dice, ahí está, ya está castigado, o sea, ¿para qué más? ¿Para qué más? La idea era no matar a Jesucristo. Pilato no quería matarlo. Pero el Sanedrín lo que quería era la muerte, quería deshacerse de aquel estorbo, ¿verdad?, que tenía en el camino. Entonces le piden crucificarlo. Y ya viendo eso, ya Pilato, buscando otro motivo, ¿qué es lo que hace? Le dicen que hay una ley que les exige en el día de la Pascua soltar a un reo y ya pone a otro reo. Ya que en ese día habían otros juicios. Sabemos que Jesús fue crucificado con dos más. Por lo tanto, habían 3 personas que estaban siendo enjuiciadas más Jesucristo. Serían 4. Bien, esta parte que nos platica es una parte fundamental, ¿verdad? Que importante analizar en este proceso. Cómo empieza, yo creo que como ese estira y afloje entre el Sanedrín y la corte, por así decirlo, o la cúpula romana de los juicios, porque pues no querían, a fin de cuentas, echarse a la gente encima, porque había una gran multitud que seguía y que estaba en favor del Señor Jesucristo. Vamos a una breve pausa, vamos a un breve corte. Al regresar continuaremos con el análisis de este proceso. Ya estamos hablando del momento en el que Jesús fue detenido, es encarcelado, está ante los romanos, ha sido azotado. Vamos a ver qué sigue a continuación después de este corte comercial. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en su programa Contraportada.
Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. Hemos estado hablando acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Hemos estado analizando, conversando acerca de su proceso, acerca de su detención. Mencionábamos antes de irnos a esta pausa comercial sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, en esos días, en la época en que Jesús de Nazaret fue arrestado y detenido. Estando ya bajo la prisión romana, se le había azotado, pues es lo que el Sanedrín estaba pidiendo y exigiendo en cierta medida, ¿verdad?, ante los romanos. Sucede que, bueno, luego piden que sea crucificado. Está interesante esta parte, es muy importante analizar todas estas situaciones que se vieron o se vinieron desarrollando dentro de su proceso y cómo una y otra vez, inclusive las leyes de la época, tanto romanas como judías, se estuvieron pisoteando, con la única finalidad y el objetivo de llevar a la crucifixión o a la muerte de Jesús de Nazaret, un personaje que en el entorno en el que se desarrollaba y vivía estaba levantando demasiada polémica, estaba generando una serie de conflictos, estaba afectando intereses. ¿Por qué? Porque él tenía un mensaje. Él estaba realizando su trabajo, como lo menciona la Biblia, como lo mencionan los historiadores. Él traía una misión y él estaba cumpliendo con esa misión según lo que los pasajes bibliográficos nos enseñan en los anales históricos. Pero bueno, hablemos. Se encuentra con nosotros otro invitado, Cuauhtémoc. Bienvenido, Cuauhtémoc, te agradecemos. Muchas gracias. Es abogado Cuauhtémoc, y él nos va a hablar acerca de lo que son las contradicciones dentro del proceso. Muy bien. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Para iniciar con esta explicación, quiero primeramente hablar en relación a la postura de la teoría sistémica. Para ello, me es necesario citar al doctor David Easton. Él es un politólogo, de hecho es contemporáneo, acaba de fallecer en el año 2014, él es canadiense, y bueno, él hace un estudio referente a la teoría de sistemas, en específico, teoría de sistemas políticos. Y dirán, bueno, ¿por qué hablar de sistemas políticos? Bueno, es necesario hablar de sistemas políticos porque para poder comprender la teoría y cómo es que se mueve el sistema jurídico, es necesario primero entender cómo se mueve el sistema político, porque de él emerge el sistema jurídico. Y bueno, Easton nos habla que para que pueda la intención o el objetivo del sistema político es que exista siempre ese control. ¿Control sobre quién? Sobre la sociedad, el control social. Para ello debe existir, debe de haber una matriz. La matriz es como la base o la cabeza de ese sistema. Posteriormente, esa cabeza dirige y a su vez tiene superditado a su control a otros subsistemas. Y la base de todo ello es el control social. Para ello, para que pueda existir ese control, este mismo sistema crea los sistemas jurídicos. Y por eso es que me pareció interesante tomar en cuenta lo que nos habla este autor
este gran politólogo David Easton. Ahora bien, para hablar en relación a esas contradicciones en el proceso jurídico, me es necesario tomar en cuenta a un autor también contemporáneo que se llama Miguel Carbonell. Tiene un libro que se llama El debido proceso, que se enfoca precisamente en el artículo 14 y el 16 constitucional. Y bueno, dirán, ¿por qué estamos hablando de cuestiones jurídicas actuales? Bueno, porque estos artículos o estas cuestiones jurídicas emergen precisamente de un modelo que se basó precisamente en el modelo grecorromano. Modelo grecorromano que en un principio emergió de aquellos tiempos de Jesucristo. Entonces, encontramos que a lo que he estado viendo que han hablado los compañeros, han estado hablando de diferentes situaciones en las cuales hubo violaciones al debido proceso. La parte afectada principalmente que tuvo esta parte elemental de poder manejar, en este caso ejemplificar, y volvemos atrás a la perspectiva de Easton, bueno, ¿quién sería esta cabeza? En el caso ejemplificado de Jesucristo sería el Sanedrín, ¿no? Que la intención de él era tener precisamente el control. ¿El control sobre quién? Bueno, el control sobre este grupo, sobre la parte, sobre ese territorio, sobre ese control, lo cual no me es conveniente. Y los recursos no importan, sean legales o no sean legales, él los va a utilizar con la finalidad y el objetivo principal de mantener el control social. Aunque ya como lo hemos analizado con los anteriores panelistas, se violaron diversas cuestiones, sin embargo, se las pasaron por alto, ¿no? Y ahora, haciéndolo o transportándolo a la actualidad, en el libro que cité hace un momento de Miguel Carbonell, del debido proceso, del artículo 14 y 16 constitucional, bueno, pues hubo violaciones en diversos momentos porque se brincaron las instancias correspondientes. Estamos hablando que debió haber habido primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Sin embargo, en el proceso de Jesucristo, brincaron inmediatamente la tercera instancia. No hubo ese orden secuencial, lo cual, como anteriormente lo comentaron los panelistas, ellos permitían esa autonomía, a pesar de que conquistaban, le permitían esa autonomía al lugar donde ellos conquistaban. Perdón, Cuauhtémoc, antes de que continúes, ¿cuáles eran esas tres instancias? Es decir, las dos que se brincaron y cuál fue la tercera a la que llegaron directamente. Bueno, estaba el pueblo, me refiero, había un recurso cuando ellos dicen, liberen ¿a quién vamos a liberar, no? Y bueno, dice el pueblo, liberen a Barrabás en vez de a Jesucristo. Esa fue una instancia porque estamos hablando que el modelo era el modelo grecorromano, donde el pueblo, la gente, era necesario que le diera esa validez a esa decisión. Y así se lavaba las manos en el proceso judicial. Otra parte también era lo que refiere a Pilato, ¿no? O sea, también era una instancia. Y al Sanedrín, que bien acabamos de mencionar, era un consejo de personas que representaban a la élite, o sea, a esta parte en lo que acabamos de mencionar, en lo que refiere al sistema, a la parte que le interesaba tener siempre el control. Ve que pierde el control y dice, no puedo perder el control, porque significa perder no solamente el control, sino también hablamos de otros aspectos muy importantes, como cuestiones económicas y algo, no solamente era Jesucristo, sino era todo lo que él representaba. Un revolucionario, no viéndolo ya desde esta perspectiva religiosa, sino, o sea, ¿de dónde emerge Jesucristo? De un lugar, de una ciudad donde aparentemente no daba nada, sin embargo, la gente lo seguía por lo que él representaba. Y qué lamentable, digo porque está sentado en la historia, qué lamentable que un personaje de esta magnitud y los bienes que estaba realizando a lo largo de su día a día y de su acontecer, porque su mensaje era un mensaje de paz,
Su mensaje era un mensaje de armonía, de convivencia, era un mensaje de amar a tu prójimo como a ti mismo, era un mensaje de pasividad, de ya no ojo por ojo, diente por De diente. cordialidad. Sí, de cordialidad. Por supuesto. Entonces, a final de cuentas era un mensaje que traía un bienestar a la sociedad del momento, ¿sí? Y digo yo, qué lamentable, porque bueno, dejémonos del tema religioso, doctrinal, de la intervención divina, de su misión. No, o sea, independientemente de todo ello, como un hombre, un líder, una persona destacada en la época, estaba haciendo bien a la sociedad, del entorno en el que se desarrollaba. No lo digo yo, ahí está la evidencia, ¿verdad? Y qué triste que por venir a afectar ciertos intereses hayan pisoteado todo el proceso judicial y hayan logrado su cometido, ¿no? A final de cuentas, yo creo que es muy lamentable cuando personas de esta magnitud y con esta trascendencia, pues son saboteados y son exterminados con el objetivo, pues, de que no sigan con esta empresa o este proyecto de bienestar social. De Bueno, esto, ay, perdón. perdón, no, al Tan contrario. innovador era el mensaje que traía Jesucristo, que él precisamente enseñaba a obedecer las leyes, ¿no? Las leyes que Y existían era en que aquel en entonces. Muy buen dato. tanto las leyes políticas como las leyes judías. Es que él en realidad no obedecía iba en las leyes. contra de lo que Exactamente. existía, sino Enseñaba, entonces esto no les convenía evidentemente al Sanedrín, pero en cuestiones de política al gobernador no le hacía Afectaba. no le afectaba. Exactamente. Vamos cerrando esta parte, Máximo. Si nada más quisiera agregar, bueno, en lo que corresponde a derecho, hay un recurso que se le denomina la última ratio. La última ratio no es más que nada más que el último recurso. Okay. El último recurso en el sistema jurídico actual es la pena, sería la privación de la libertad. En aquellos tiempos, bueno, como ya lo comentaron los anteriores panelistas, no era la privación de la libertad, sino también era la pena por las cuestiones de privar de la vida. Sin embargo, lo que se le acusaba no era ocasión de perder la vida, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, una contradicción en todo caso, la completa. privación de la libertad hasta allí. Ajá. Pero bueno, no nada más fue privación de la libertad. Pasamos al tema de la tortura, del escarnio que se implementó no solamente del romanismo, sino también del judaísmo. Así es, bueno, la tortura principalmente consistía en usar un látigo corto que consistía en aproximadamente 7 correas de cuero, en la punta tenían bolas de acero y huesos de carnero afilados, el cual se utilizaba precisamente las bolas pequeñas de plomo que se utilizaban en el flagelo, era para que al azotar al inculpado, al que iba a ser castigado, pues le abriera la piel. Los azotes que se le daban eran con la intención de hacerlo padecer, de torturarlo, de hacerlo sufrir. El centurión determinaba cuando el preso estaba cerca de la agonía de muerte y hasta ahí es donde se detenía para que el preso precisamente o la persona a la cual se estaba castigando no muriera, sino que se siguiera atormentando con la tortura. Realmente esto generaba muchísimo dolor en el cuerpo al grado de que el que era flagelado podría varias veces perder la conciencia, ¿no? Aunque perdía la conciencia, de todas formas esperaban a que la persona nuevamente recuperara la conciencia para seguir con el azote y que el inculpado estuviera consciente al momento del castigo, ¿no? Esto era parte de eso, pues se le escupía, se le hacían burlas, le escarnecían, lo desnudaban. Entonces, así es como ellos hacían la tortura, usando solamente este instrumento, porque la crucifixión también se usaban en diferentes tipos de métodos, ya cuando se le daba la pena de muerte, la crucifixión también había, no solamente la crucifixión que se conoce como una cruz, como la actualidad, ¿no? Eran diferentes tipos de cruces, que también se usaba el empalamiento. El empalamiento era meter un palo atravesado a la persona, que atravesaba todo el cuerpo de la persona, y entre más alta tuviera las manos el preso al que crucificaban, era más el sufrimiento, era más la agonía.
La tortura precisamente consistía en hacer sufrir a la persona, pero sin llegar a la muerte. Los centuriones romanos, ellos sabían perfectamente en qué partes del cuerpo golpear para no dañar vísceras, para no dañar órganos vitales, los cuales le pudieran ocasionar La al muerte preso la inmediata. muerte en un momento. Wow, qué impactante hablar sobre esta situación de tortura. Digo, aquí el tema de los derechos humanos queda totalmente Bueno. descartado, ¿verdad? Pero son instrumentos de tortura que se han venido utilizando a lo largo de la historia. Tenemos ahí otros episodios horrorosos en nuestra historia donde ya se implementa a través del romanismo y de otra religión que surge posteriormente un proceso inquisitorial y de tortura. Y bueno, pero bueno, no es en la Edad Media, no es sino que aquí estamos hablando ya de la época del Señor Jesús, mucho tiempo atrás, donde suceden esos acontecimientos y donde Él fue escarmentado, Él fue latigado, Él fue sometido a procesos de tortura, en donde pues es algo inhumano platicar sobre ello, ¿no? De hecho, según la ley judía eran solamente 40 azotes, que se supone que era lo que se le decía al centurión romano que diera, pero sin embargo ellos no tenían alguna ley que les prohibiera dar más de esos 40 azotes. Ya hemos hablado acerca de sus cargos, el por qué, ¿verdad? Pero queremos abundar un poquito más. ¿Cuál es el objetivo, o más bien cuál fue la razón que ellos justificaban para poder llevar a cabo este tipo de flagelos, este tipo de procesos inquisitoriales y de sacrificios y demás? ¿Cuáles eran esos cargos imputados? ¿Había testigos que hablaban en contra del Señor durante su juicio? Mira, Josué, prácticamente fueron las acusaciones que se le hicieron a Cristo, o lo que presentaron el Sanedrín como cosas justificadas para llevar a Cristo a juicio y luego a la sentencia de crucificación, fueron varias, pues es un sinnúmero, hablan de muchas acusaciones. En realidad ninguna tenía base. Una de ellas, por ejemplo, fue que muchas veces o lo acusaron de hacerse pasar por sacerdote. ¿En cuáles casos? Por ejemplo, cuando Cristo le perdona los pecados a aquel hombre y aquello causa molestia. Por eso es que ellos atribuyen que solamente el que podía perdonar los pecados era el sacerdote. Y conste que el sacerdote, basado en aquel ritual que se debía de hacer. Sin embargo, Cristo, con solo la palabra, Él decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, otro detalle importante, el sacerdocio se empezaba a ejercer, tendría que ir preparándose, tenía que pasar por aquel proceso de preparación académica para llegar también a ser sacerdote. En Cristo nunca nadie, no se había preparado académicamente, ni nadie lo había ungido como sacerdote y ahora estaba perdonando los pecados. Otra de las acusaciones, la blasfemia. Y aquí sí hubieron testigos, pero fueron testigos que tampoco estuvieron de acuerdo. ¿Por qué la blasfemia? Porque para el pueblo, todo lo que era santo, entre ellos el templo, todo el que hablare contra el templo o hiciera algo indebido en el templo, ya lo consideraban como blasfemia. Fue el caso cuando Cristo dice, porque voy a destruir este templo. Entonces ya ellos eso lo tomaron como una ¿qué? Como una blasfemia. Lo va a construir. Y ahí llevaron testigos. Pero fíjese que hay un detalle importante para los televidentes también, que entiendan que cuando Cristo usa el término, el verbo destruir, no se está refiriendo a cosas inanimadas, sino que se está refiriendo a su propio cuerpo. Entonces, ahí entre los testigos que fueron, no hubo un acuerdo, porque se contradecían en el testimonio. Algunos entendían el mensaje. Correcto. Y otros lo tomaban literal. Interpretaron mal esa expresión de destruir. Por ejemplo, otro de los delitos a los que se le atribuyeron a Cristo fue incitar a no pagar tributo a Roma y al templo, cosa que Cristo nunca incitó al pueblo. Más bien recordemos el pasaje bíblico cuando llegan y le dicen a Cristo, ¿es lícito pagar el tributo a César? Y él dice, muéstrame la moneda. Y le dicen, bueno, es de César, dale a César lo que es de César. Entonces Cristo nunca
estuvo en contra de pagar el tributo, siempre estuvo de acuerdo. Otro, por ejemplo, lo acusaban de mago o exorcista. Recordemos que la magia fue algo que el pueblo también recibió una ley de que no se debía de practicar en el pueblo. A Cristo lo acusan de mago y exorcista. ¿Por qué? Porque él hacía los milagros. Por ejemplo, en el caso cuando le da la vista al ciego, dice la escritura que toma lodo, toma tierra, hace lodo y le unta a aquel ciego y aquel recibe la vista. Para ellos eso era un acto de magia. Entonces, también otra acusación. De quebrantar la ley. Cristo nunca quebrantó la ley. Cristo conocía la ley judía, creció en la ley judía, la interpretó, la innovó y en algunos casos tuvo debates intensos en cuanto a la ley. Por ejemplo, jurídicos aún en cuanto al matrimonio. Cristo dictaminó la posición acerca también del matrimonio, del divorcio. Todo esto causaba una molestia en aquellos hombres y por eso en cuanto al sábado, al día de reposo también. Entonces, todas estas fueron situaciones que se fueron dando a cómo fue pasando el tiempo y de todo esto acusaban a Cristo, pero no había en realidad causa para sentenciarlo, para acusarlo. Esto es un poco acerca de los cargos imputados y ya vemos cómo pues evidentemente también se buscaban testigos para poder solventar o sustentar este proceso que se estaba llevando en contra de él. Un proceso en donde se pisotearon las mismas leyes existentes en la época. Pero bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, había un objetivo, había una finalidad, no importaba respetar la ley, no importaba hacerla cumplir, aquí lo que importaba era llegar al final del resultado del proceso, que era la ejecución del procesado, en este caso Jesús de Nazaret. Nos vamos a un corte más, quédense con nosotros. Recuerden, estamos platicando acerca de la vida de Jesús de Nazaret, su proceso conforme al derecho hebreo y romano. Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales. Facebook, Biblioteca Apostólica SJF. Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la Gira Apostólica Universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. Hemos estado hablando acerca del proceso judicial de Jesús de Nazaret ante el tribunal romano y el tribunal judío, por así decirlo. Hemos hablado acerca de inconsistencias, hemos hablado acerca de algunos abusos en el proceso, pero bueno, vamos a continuar con ello, porque es importante destacar el por qué se estaba llevando todo a cabo este complot en contra de esta personalidad tan importante
en esa época, Jesús de Nazaret. Antes de irnos a una pausa, nos estaba platicando Cuauhtémoc acerca del tema jurídico y haciendo también una semblanza de nuestro sistema jurídico actual, que a final de cuentas proviene del jurídico o del sistema jurídico romano. Pero ahí hacía falta precisar sobre los abusos dentro del proceso. Por supuesto, creo que es necesario puntualizar que en lo que refiere a derecho es necesario tomar en cuenta un aspecto que todo litigante conoce. Todo acto tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundado en una ley, o sea, que esté respaldado dentro de un sistema jurídico. En este caso, no estaba fundado en un sistema jurídico de aquel tiempo, lo que se le adjudicaba a Jesucristo como delito y mucho menos la pena, que en este caso era la muerte. Y motivado, pues, o sea, no había motivo, o sea, no había un respaldo jurídico que diera pie a que se llevaran esas acciones que se llevaron a cabo, lo cual era completamente antijurídico, incluso en aquellos tiempos, ¿no? Y como ya lo mencionaba bien Josué, bueno, el retomar el aspecto jurídico de hoy en día no es nada más que lo referente a lo que del modelo de donde nosotros emergemos, que es el sistema grecorromano de aquella ciudad-estado, y cómo fue que ese sistema se consolidó como tal y hoy en día es el sistema que nos rige en Occidente, obviamente con sus variantes, ¿no? Es diferente, bueno, porque en Estados Unidos es el common law, sin embargo, aquí hay ciertas similitudes y ciertos principios que se siguen guardando hoy en día de aquellos tiempos. Pues agradecemos mucho esta participación que nos has realizado, este enfoque jurídico que has hecho acerca de este proceso y los abusos que se llevaron a cabo en aquel entonces en el proceso de Jesús. Bueno, después de un proceso hay una resolución. Después de un proceso hay una sentencia o hay una absolución, ¿verdad? Ivonne, ¿qué sucede con el final de este proceso? ¿Cuál fue el resultado de todo este complot? ¿A dónde llegaron y qué fue lo que lograron? Bueno, finalmente logran una sentencia que era la pena máxima en ese tiempo, que fue la sentencia final de muerte por crucifixión. Pero no era simplemente una sentencia para todos los que estaban ahí común, como la de Jesucristo a la de los demás, ¿no? Para él significaba bastante este tipo de sentencia, ya que él no murió ni decapitado como Juan el Bautista, no murió lapidado según las leyes judías, que como debería de haber sido por blasfemia, según las leyes judías debería de haber sido lapidado, sino que ellos deciden darle la sentencia de final, que es muerte por crucifixión. Ese tenía un carácter para aquellos esclavos que ellos consideraban rebeldes, para bandidos, también para criminales y gente que se veía incluida en la política, ¿no? La muerte por crucifixión tenía un carácter público y una dimensión social. Eso es lo importante del caso de Jesús, como ya lo fuimos mencionando durante el programa de ayer y el día de hoy, que tenían un objetivo y era una dimensión social, ¿no? Porque el Señor Jesucristo ya tenía una fama y era una fama muy buena, ¿no? De tanto que cuando él entra a la ciudad de Jerusalén, es recibido por todo el pueblo, cosa que solamente se hacía con los emperadores, con los gobernadores que triunfaban después de una batalla. Ahí estaban. Es decir, aquellos triunfadores, el pueblo salía y los recibía, y sin embargo Jesús entra a Jerusalén precisamente y la gente le tiende sus capas sobre el suelo, le tiende palmas también, tiende ramas de árboles y le dan glorias, ¿no? Dicen bienvenido, dicen Hosana al hijo de David, o sea, le glorifican. Ya tenía una buena fama. Entonces, la crucifixión, la sentencia que le dan a él, que es muerte por crucifixión, tenía como objetivo un enfoque social, una dimensión social muy grande. Era perjudicar precisamente todo lo que él ya había formado, ¿no? Todo lo que él ya tenía, por ejemplo, todas esas buenas acciones que él había hecho, todo lo que él había hecho para la sociedad,
se vio afectado en el momento que le dan la pena de muerte por crucifixión. Es decir, en la época no nada más, bueno, el hecho de morir creo que ya era una situación muy lamentable, pero el cómo iban a ejecutar a ese reo, a esa persona procesada, eso significaba mucho para la sociedad, ¿no? Bastante. Me parece interesante lo que comenta Ivonne, porque el objetivo principal del Sanedrín, hablamos de esta cúspide, era el deslegitimar todas aquellas acciones y enseñanzas de Jesucristo. O sea, ya era una figura pública, era una figura pública de importancia, de relevancia en todo el contexto social, y era deslegitimar todo lo que él había enseñado, que se viniera abajo. Y es decir, la única el forma, mensaje que llevaba o el objetivo que tenía el Sanedrín al procesarlo, al enjuiciarlo, al meterlo a cárcel, era no nada más pues, el de ejecutarlo al final, sino también, como dices tú, deslegitimar, desacreditarlo, demostrar que todo lo que esta persona tenía había valor. realizado era una cuestión inválida y pues no era legítima. Y otra de las situaciones más terribles era la exclusión de la sociedad con todas las consecuencias que esto conllevaba. O sea, no solamente era para acabar con la persona, sino acabar con todo el legado que había dejado. Esto dejaba también vergüenza, fracaso personal, lo excomulgaban prácticamente, hacían una exclusión del que era procesado o ajusticiado, es decir, definitivamente quedaba por los suelos toda su autoestima. Toda su vida y lo que había realizado y exactamente. lo que había aportado a la sociedad. Y de Y no todos nada sus más seguidores. era una cuestión hacia la persona que había sido ejecutada en este caso, sino también un mensaje a la sociedad. Esto es lo que Principalmente. sucede con aquellos que tienen el atrevimiento de levantar y hacer este tipo de acciones y acontecimientos. Bueno, esta parte ya la vamos cerrando. Tenemos también la presencia del doctor Israel. Israel, bienvenido. Agradecemos tu presencia. Muchas gracias, Josué, por la invitación a tu programa y me siento muy honrado de estar aquí, ¿no? Vamos a ver el aspecto médico de la crucifixión de Jesús. Y para esto nos transportamos al inicio de sus problemas, que fue en el Monte de los Olivos. El evangelista de San Lucas hace una descripción que Cristo presentó una sudoración sangrienta durante su oración. Médicamente esto se puede presentar en personas que están en altos estados emocionales y que están estresados intensamente. ¿Qué le pasa a una persona estresada? Sube sus niveles de cortisol, adrenalina, son las sustancias que produce el cuerpo, que elevan la presión arterial, suben la frecuencia cardíaca de tal manera que hubo pequeñas hemorragias cerca en los vasos sanguíneos que están en las glándulas sudoríparas, mezclándose con el sudor y presentando hemorragia. ¿Sale? Aunque no fue intenso el sangrado, pero sí quedó sensible la piel de Cristo en esos momentos, ¿no? Y sobre todo sensible para el siguiente acto que se avecinaba, que era la flagelación. Antes de llegar al proceso de la flagelación, que era un preliminar de toda ejecución romana, que ya Ivonne hizo una descripción de cómo se hacía, cómo se azotaba a la víctima. Antes de llegar ahí, pues él fue aprendido, fue atado de sus manos y fue llevado con el Sanedrín. Ahí dicen los evangelistas que fue golpeado en el rostro, fue abofeteado. Y si vemos que Cristo estaba atado, entonces él no tuvo la capacidad de esquivarse o de cubrir esos golpes. Entonces, médicamente, probablemente tuvo fractura nasal, epistaxis, que es un sangrado nasal, lesiones en la cara, inflamación de los tejidos alrededor de sus ojos, entonces dejando severas lesiones en su rostro. Incluso me atrevo a decir que incapacidad para ver por la inflamación en su cara de los golpes que él recibió. No tenía cómo defenderse, estaba atado de manos.
ante todo esto que sucedió en la noche, pues tenemos a un hombre golpeado, tenemos a un hombre desvelado, cansado, deshidratado, un hombre que estaba ya muy débil. Llegó el momento de la flagelación, ya al siguiente día en la mañana, y se dice que al condenado le quitaban la ropa y lo amarraban en un poste. Ya se describió con el objeto con que era golpeado, ¿no? Por un soldado romano, era un mango de madera con correas y con incrustaciones alternadas de bolas de hierro y huesitos de carnero, ¿no? Cada golpe que recibía iba abriendo los tejidos poco a poco. Hablando de los tejidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, primero se abría la epidermis, la dermis, la hipodermis, hasta llegar al tejido más profundo, que son los músculos. Obviamente todo esto iba ocasionando en la víctima tremendo dolor, porque me atrevo a decir que después del 8º o 9º golpe, ya la piel estaba abierta, entonces el siguiente golpe ya no caía sobre la piel intacta, sino sobre una piel ya lastimada, una piel abierta, una piel sangrando. Pues al llegar al músculo había mucho sangrado, la persona empezaba a perder sangre y el dolor era cada vez más y más intenso, ¿no? Entonces este era un método muy, muy cruel, un método muy, muy doloroso, ¿no? De ahí nos vamos a la crucifixión. Ya tenemos a un hombre, tenemos a un Cristo sumamente débil. Su condición ya era crítica. Aunque Cristo era un hombre, un adulto joven, fuerte, que podía resistir mucho, pero después de recibir tantos azotes, la pérdida de sangre, la deshidratación, el desvelo, entonces teníamos a un hombre en un estado sumamente crítico. Y es que, doctor, definitivamente una persona, por más fuerte, por más robusta, por más bien que se encuentre, después de estos procesos de tortura, yo creo que pues muy difícilmente puede estar bien y continuar con lo que a continuación se va a realizar, ¿verdad? En la crucifixión. Esto que nos está narrando el doctor es los síntomas, daños y consecuencias de lo que estaba pasando a través de la tortura que se estaba infringiendo en la persona de Jesús de Nazaret. Y luego, posteriormente a ello, pues ya pasamos a lo que es la agonía final, ¿sí? Y nos encantaría que nos describieras de manera muy breve las causas de su muerte. Ok, muy bien. Sí, hablamos de un hombre que fue golpeado severamente, ¿no? Hubo pérdidas hemáticas importantes. Normalmente una persona pues, maneja un promedio de 12 gramos de hemoglobina, una mujer, un hombre 13 gramos de hemoglobina. Eso es para medir la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Probablemente Cristo perdió mucha sangre, lo que lo llevó a un shock hipovolémico. ¿Qué es esto? Es un estado de hipoperfusión tisular, que quiere decir que el cuerpo no recibe la sangre suficiente para mantener sus necesidades, o sea, los tejidos empiezan a sufrir, sobre todo las partes más alejadas del corazón, que son piernas, pies, la piel, queda sin riego sanguíneo porque el cuerpo la redistribuye y la deja en los órganos vitales, ¿no? Corazón, pulmones y cerebro, con tal de mantener esos órganos, los más importantes, con vida. Entonces, llega el momento en que el cuerpo no puede soportar más esta alteración. Entonces, llega el momento en que aquel corazón dice, no puedo más, y colapsa, se para, presentándose entonces una muerte, ¿no? Esa es una causa de la muerte de Cristo. Otra probablemente fue una acidosis.
La acidosis es una disminución del pH sanguíneo. Normalmente nosotros lo medimos se llama potencial de hidrogeniones. Se mide de 7.35 a 7.45. Cuando está por abajo de esos niveles hablamos de una acidosis. Entonces, cuando una persona disminuye su volumen sanguíneo por pérdidas sanguíneas, por sangrado o por deshidratación, el cuerpo empieza a producir unas toxinas, sustancias que hacen que disminuya el pH, provocando una acidosis. Esta acidosis hace que el cuerpo no funcione de manera adecuada, las células empiezan a fallar, los órganos empiezan a fallar, empieza a haber falla orgánica múltiple, entre ellos empieza a fallar el corazón, empieza a latir de manera desordenada, presentándose una arritmia fatal y muerte, ¿no? Esta es otra posible causa de la muerte de Cristo. La crucifixión en sí tenía una interferencia marcada sobre la respiración. Se dice que a los que estaban crucificados, para que murieran asfixiados, les quebraban las tibias. De esa manera ellos ya no podían respirar y morían asfixiados. Entonces, el Cristo, al quedar pendiendo de sus brazos en la cruz, clavado, entonces su tórax quedaba en un estado de inhalación. Entonces, para poder exhalar, él tenía que levantar su cuerpo para expandir el tórax, contraer el tórax y expulsar el aire e intercambiarlo por aire nuevo, lo que para él era sumamente doloroso. Era cada respiración, cada ciclo de respiración era tremendamente doloroso para él, porque tenía que mover sus muñecas, mover sus pies clavados, elevar el tórax, el cual se tallaba la espalda contra el madero, reabriendo sus heridas nuevamente y provocándole tremendo dolor. Entonces, otra causa de la muerte de Cristo es por una asfixia, falta de oxigenación, lo cual lo llevó igual a un estado de daño tisular, arritmia cardíaca y muerte. Bien, pues Básicamente estas son las causas de la muerte de Cristo. Algunas de las causas de la muerte de Jesús de Nazaret, de Cristo, de Jesucristo. Esto es lo que a través de la percepción y la visión de un médico se está analizando, y es importante, digo, hemos visto varias perspectivas, pero pues es que es muy fácil decir murió en un madero, ¿verdad? Y ahora que nos están platicando, que nos están describiendo con el detalle, con la visión médica en esta ocasión, en la percepción psicológica, es todo un conjunto de daños, pero bueno, así se dieron las cosas, así fue como sucedió, y esas son algunas de las causas por las cuales Jesús de Nazaret pudo morir colgado en el madero. Bueno, nada más una pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo con vida colgado? Aproximadamente 3 horas fueron las que duró ya colgado, porque definitivamente lo que comentaba el doctor, a algunos se les tenía que quebrar, a algunos podían durar hasta 3 o 4 días colgados para poder morir, pero Jesús de Nazaret dura aproximadamente 3 horas colgado. Y bueno, con todo lo que había sucedido previamente y el flagelo y la tortura que le habían infligido, pues muy difícilmente podría durar más tiempo. Bueno, nos vamos a un corte comercial, ya estamos concluyendo. Al regresar estaremos ya realizando nuestras aportaciones finales para ir cerrando el programa del día de hoy. Les agradecemos que estén con nosotros. Si tienen dudas, comentarios, alguna felicitación, pueden enviarlas. Quizá por el tiempo algunas no las leamos, pero las hacemos saber de aquí con nuestros compañeros. Quédense con nosotros, nos vamos a este último corte comercial. Concebida y fundada por el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, con su mira al desarrollo cultural, intelectual y profesional de la Iglesia, la luz del mundo. La biblioteca abrió sus puertas el 12 de agosto de 1988, con un donativo inicial de su fundador, el cual
cual constaba de 250 ejemplares de su biblioteca particular. Volúmenes de religión de gran valor por su contenido, rareza, escasez y antigüedad. Bien, el objetivo principal es brindar a los usuarios, principalmente a los de la comunidad, aunque estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos visiten ajenos a la comunidad religiosa, es brindar a estos usuarios el servicio de los préstamos de libros internos o externos. El acervo bibliográfico que tenemos aquí es muy amplio, el 80% es materia de religión, son diversas religiones, y también el otro 20% es materia o cultura general, pero procuramos tener de todo un poquito. Bien, el diseño que ustedes pueden contemplar ahora no era el original o con que se inició el proyecto. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol Samuel Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces se hace en conmemoración a, y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de este mismo año. La cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, y la hizo uno de los hermanos, de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca, y pues tal es pues el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí, y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Estamos de regreso en su programa Contraportada. El día de hoy estamos analizando el tema de Jesús de Nazaret, detención, juicio y crucifixión. A lo largo de este programa hemos venido analizando la vida de este personaje histórico que ha dejado huella a lo largo de la historia. Una persona que vino, que hizo, que realizó, y que las actividades que desprendió, los resultados de su trabajo, de su consejo, de su palabra, de su misión, fueron resultados que lo llevaron a la muerte. Resultados que al final pues concluyeron con la muerte de la vida de la persona de Jesús de Nazaret. Mas, sin embargo, no pudieron acabar con su mensaje, no pudieron acabar con su objetivo, no pudieron acabar con lo que él traía y dejó, porque lo que él hizo ha trascendido hasta nuestros días. Tal es así que estamos hoy, después de más de 2000 años, estamos hablando de este personaje. Y estamos hablando no de lo que nosotros creemos, estamos hablando de la percepción de diferentes historiadores, sociólogos, antropólogos,
que han dedicado su vida entera al estudio de este personaje histórico, Jesús de Nazaret. Bien, estamos ya concluyendo. Este último segmento es un segmento de conclusiones, pero sin embargo me gustaría retomar lo que hemos venido hablando. Jesús de Nazaret fue un hombre que vino, fue un hombre que trajo una enseñanza, traía una visión de la vida y bueno, lo que él realizó vino a traer una serie de conflictos en su época, consecuencias catastrales, catastróficas, por así decirlo, en su proceso, desde el momento en el que él empieza con su misión, como lo narran los evangelios, hubo una serie de conflictos que se desarrollaron en la época. Judíos, romanos, se veían afectados por el mensaje de cambio, por la revolución, no con armas, sino con la palabra que este personaje traía. Se le sentencia, se le toma, se le procesa injustamente. Hemos visto ya el análisis, la percepción jurídica, y lo que sucede dentro de su proceso es una serie de situaciones contradictorias, pero bueno, ya hemos analizado todo esto. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Y me gustaría que en sus conclusiones también aportaran bibliografía para las personas que nos están viendo. Nos interesa que no se queden con la información que aquí el día de hoy hemos tratado. El objetivo de este programa no solamente es el de analizar y traer a la mesa el tema, sino que ustedes se interesen, ustedes vayan, busquen, tomen, analicen, investiguen, lean y se documenten más acerca de estos acontecimientos. Y si ya están documentados, pues nos hagan favor de compartir esa información de la cual ustedes ya son sabedores. ¿Con quién empezamos? Ivonne, ¿nos apoyas con tus conclusiones? Pues en conclusión, definitivamente pues vemos un proceso lleno de muchas nulidades, que esto también lo va a comentar un poquito aquí el compañero, pero yo quiero recomendarles de la bibliografía Jesús de Nazaret, mensaje e historia de Joachim Milka, también Jesús de Nazaret, sus principales ideas jurídicas y su controvertido proceso judicial judío y romano, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Unidad de Posgrado, por Andújar Moreno, Jorge Arturo, que es un abogado especialista, un maestro en la materia. Y pues por mi parte sería todo, invitarlos precisamente a que conozcan esta historia de este personaje. Definitivamente, independientemente de ser una figura religiosa universal, el personaje, la historia, la investigación que se hace alrededor de él, todo trae una consecuencia, un mensaje hacia las personas que lo escuchan, que lo conocen, que a través de la historia le han conocido, y definitivamente muchos investigadores, como ya lo comentaban, bueno, coinciden en algo que yo quiero dejar en claro, que la vida y la historia de él no terminó justamente hace 2000 años con la crucifixión. Hasta la fecha y muchísimo después se va a seguir investigando. Agradecemos la participación, Ivonne. Creo que lo que nos has comentado ha sido muy interesante y de gran utilidad. José Luis, ¿con qué cerramos? ¿Qué concluimos? ¿Qué recomendamos? Bueno, sí podríamos concluir con Jesús, ¿verdad? Un hombre el cual trajo mucho beneficio para la humanidad. Y cómo podemos ver al hombre muchas veces que por seguir la corriente de otras personas, ¿verdad?, acaban con estas personas que benefician a la sociedad y no le dan la oportunidad de poder seguir esa enseñanza, ¿verdad? Esa enseñanza, esa virtud que tenía Jesucristo. Aunque, como decías tú, hasta el día de hoy seguimos con lo mismo, ¿verdad? Seguimos hablando, se sigue hablando de Jesús, marcó la diferencia, el antes y el después de Cristo. Y así ha sido con muchos. Creo que en programas anteriores también sucedió con Pablo, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Y podemos ver una relación. O sea, como todo es un poquito parecido en no permitir que ellos den esa enseñanza al mundo. Y bueno, recomendar también lo que hemos hablado, lo hemos visto en el libro que tenemos aquí en Mesón, ¿verdad? Manual de la Historia
antigua del cristianismo, escrito por un sacerdote llamado Charles Wittenberg. Y también pueden ver Antigüedades Judías, un estudio general de humanidades del aula de estudios clásicos greco-latinos. Ese también lo pueden encontrar incluso a través de las páginas de internet o buscar el libro. Son los libros que hemos ocupado, Jesucristo, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y los que han mencionado nuestros compañeros. Muchísimas gracias, agradecemos la participación y lo que José Luis nos ha abordado y aportado el día de hoy. Yo creo que es muy importante. Finalmente, Marco, ¿con qué concluimos? Mira, Josué, fue un delito que se persiguió sin pruebas. Encontramos, por ejemplo, Cristo tenía que ser detenido, o más bien cuando lo detienen no hay causa ninguna. Una detención sin un previo citatorio, lo acusan sin haber delito. Algunas nulidades que podemos encontrar, por ejemplo, la policía que lo detuvo no tenía competencia. La competencia que tenía la policía para detenerlo era dentro del templo o en los alrededores del templo. Recorren cierta distancia hasta el monte de Getsemaní, no era competencia ya. Violan el mismo derecho que había establecido el Sanedrín, porque siendo Caifás el sumo sacerdote del Sanedrín, Cristo es llevado primeramente ante Anás, el cual era un gobernador, o más bien estaba gobernando desde las sombras, porque en realidad el que tenía la facultad de juzgarlo, en este caso era el sumo sacerdote, no así se hizo entonces. Otra nulidad que podemos encontrar en el proceso de Jesús es el interrogativo. ¿Por qué? Porque lo interrogan no sobre la causa que le acusan, sino que el interrogativo que le hace Anás es sobre la doctrina y sobre los discípulos. O sea, nada tenía que ver con la acusación que le había presentado. Se viola la juramentación de la ley también, porque la ley determinaba pues el derecho de inocencia, no se le respetó a Cristo el derecho de inocencia, sino que es acusado y señalado de una vez como culpable. Otra nulidad que podemos encontrar en el proceso de Jesús es que el que lo acusa, en este caso es acusador y es también lo que llamamos hoy o lo que se llama en la ley juez y parte, hacia al mismo tiempo, algo que no estaba con la ley. Entonces vemos que todo esto fue ocasionando pues las nulidades que se dieron en el proceso de Jesús. Como no encuentran delito el Sanedrín, lo llevan ante Pilato y lo acusan de 3 cosas, tampoco encuentran. Acuden también a Herodes, no encuentra delito tampoco Herodes Antipas. Y así entonces fue cuando se fue pues tramando, la decisión estaba, aunque no hubieran pruebas, aunque no hubieran delito por perseguir, pero ya la sentencia era darle muerte al Hijo de Dios. Y pues pues recomendamos también, ¿verdad? Que pueden buscar en algunos libros, por ejemplo, del profesor Andújar, Antigüedades Judías, como decía José Luis también. Todas estas son el proceso jurídico de Cristo. Ahí pueden enriquecer el conocimiento acerca de este proceso que fue injusto, que se le hizo a Cristo. Bien, pues estamos ya concluyendo este programa. Quiero recomendar también yo esta bibliografía de lo que nos han mencionado aquí los compañeros y lo que hemos estado analizando. Tenemos en Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores esta bibliografía que ustedes pueden con toda libertad ir a consultar en la Biblioteca Apostólica. El proceso contra Cristo, conforme a las normas del derecho hebreo y romano, Francisco Monroy Campero. Esta es una edición corta, breve, y aquí podemos analizar un poquito acerca del proceso de Cristo, entre otras bibliografías y otros materiales. Estamos concluyendo, hemos visto, hemos analizado sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret, sobre Cristo, sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios. Sobre él también se vertieron una serie de nulidades en su proceso, una serie de injusticias, acusaciones falsas, desprestigios, deslegitimaciones. Así es, así como lo está oyendo, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, el Salvador de la tierra, el Mesías, para quienes así lo ven y para quienes así lo perciben y para quienes así lo creen según su fe, pues aquí está la prueba de que también él fue encarcelado, de que también él fue procesado, de que también él fue sentenciado
y ejecutado a muerte, ejecutado en cruz. Cruz, un artefacto que daba como consecuencia la muerte y que solamente se aplicaba a las personas peores de la época. Y bueno, aquí está un ejemplo. Hablamos en nuestro programa pasado sobre el apóstol Pablo, otra persona que también ha dejado huella a lo largo de la historia. Y no hablamos desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista histórico. Y aquí está, hombres, que no lo digo yo, lo dice la historia, trascendieron, trajeron un mensaje que cambió a la humanidad, un mensaje que permitió un progreso en la sociedad, un mensaje que hasta la actualidad está vigente. Pero quienes en aquel momento y en el entorno se veían afectados en sus intereses, buscaron, apoyados por muchos otros, cómo destrozar la persona o las personas, o la vida de estas personas, más no su palabra, no su evangelio. Espero que la historia nos permita a nosotros aprender de todos estos acontecimientos y hayamos nosotros tenido una lección. Hoy somos libres, hoy tenemos la libertad de creer o de no creer, hoy tenemos la libertad de adoptar o de no adoptar una creencia religiosa, pero sí tenemos el derecho y tenemos la obligación de respetar a quienes creen distinto a nosotros, a quienes simplemente no creen. Yo creo que la historia nos ayuda a entender los acontecimientos del pasado para que no se repitan, aprender de ellos y vivir mejor. Los dejamos, este fue nuestro programa Contraportada, esperamos que de verdad este programa haya sido de gran interés para todos ustedes. Aquí está la información, documentémonos, aprendamos del pasado para que nuestro presente y nuestro futuro sea cada vez mejor. Los dejamos y los esperamos el próximo jueves del mes de septiembre, el último jueves, con también otro personaje bíblico que posteriormente estaremos analizando. Que tengan una excelente noche, Dios los bendiga.